Gracias, presidenta. Reiterándole el saludo a la comisión y agradeciéndole que nos permitan intervenir. Como quiera que no hacemos parte de esta comisión permanente del Consejo Municipal de Yopal. Igualmente agradecerle a todos los presentes, funcionarios de la empresa, los contratistas, la interventoría, el Plan Departamental de Aguas, a la interventora de la Superintendencia y los funcionarios del Viceministerio, el reconocimiento especial para los veedores ciudadanos y los residentes de La Vega que se han hecho presentes. Esperamos de antemano, pues les presento excusas por no haberme hecho presente el día de ayer y en las audiencias de esta semana porque no me encontraba en la ciudad de Yopal, pero pues el grupo de personas que han estado al tanto del problema saben que ha sido una causa que he entendido siempre como propia, no como concejal, sino como habitante de la ciudad de Yopal. Espero que el sábado podamos ir hasta allá o el domingo, el día que programen, para revisar en el sitio los pormenores de los que aquí se ha hablado. Quiero referirme a 3 puntos en la intervención que voy a hacer. El primero, pues, hacer, como dice uno de los compañeros, contexto respecto a la situación. El segundo punto, ya referente a la presentación que se hizo aquí técnica de parte de la empresa, el diseñador y supervisores e interventor. Y finalmente hacer una reflexión ya sobre el tema de la cuenca y de la fuente de abastecimiento, la captación de aguas para suministrarle agua potable a Yopal. Primero, en el contexto, yo tengo que comenzar por decir que me resulta penoso, lamentable que una ciudad capital de la importancia de Yopal, 39 meses después, apenas esté asistiendo a la presentación del diseño de una obra tan importante, tan sensible, tan sentida, tan necesitada por todos los habitantes de esta ciudad, sin distingo de condición social o ocupación, cargo, estrato. Para todos los yopaleños ha sido esta una experiencia bastante dura que pues a uno le resulta francamente inexplicable que teniendo la fuente aquí a unos muy pocos kilómetros del casco urbano, del perímetro urbano de la ciudad, y teniendo los recursos, y hago un paréntesis para decir que esta es una discusión que, aunque técnica, como ya se ha dicho, se está llevando a cabo en una corporación política, y aquí se evalúa también las decisiones de quienes a través de la política llegan a los cargos y finalmente son los que deciden por nosotros. En este caso le conferimos a una persona mediante el voto y el ejercicio de la democracia el llegar al primer cargo de esta ciudad y tomar determinaciones sobre un problema que conocía, pero que se ha empeñado en decir que es un problema heredado, que es un asunto como que se le olvidó que en la campaña anunciaba que en un año iba a resolver el problema, porque ahora dice que el problema es de la superintendencia. Doctora Adriana, y con todo respeto, yo creo que usted lleva unos meses y el señor Constantino Tami, pues acá está, pero la ley es clara, la ley 142 es responsabilidad de los alcaldes municipales y la injerencia del alcalde municipal sigue siendo la misma y su responsabilidad legal frente a la prestación de los servicios públicos en el municipio no se la quita el operador que preste el servicio, sea público, mixto, privado o del carácter que sea. Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa porque a mí me resulta ofensivo ese argumento reiterado de que este problema es una herencia. No, eso no es una herencia, sucedió 6 meses antes de que saliera elegida la actual administración y sobre ella se hizo campaña. Y hoy se acusa a algunos de usar como caballito de batalla el tema. Bueno, cada quien hará sus apreciaciones, pero yo creo que desde campaña esto ha sido caballito de batalla de muchos, incluido el actual alcalde de Yopal. Esa es una reflexión inicial que yo quería hacer. Felicitar en todo caso hoy a los funcionarios de la empresa, ingeniero Vladimir, porque después de muchos ires y venires y de unas vueltas largas, y después de que incluso quien resultara electo también en el año 2011 como gobernador habló de una planta para 2 millones de habitantes
en 6 meses, en una nota bastante difundida por los medios nacionales, y de hablar de cifras que uno francamente no entendía, iban 80.000, 70.000, va a costar, en fin, subía eso en miles de millones y bajaba con una facilidad que uno, sin ser técnico, pues difícilmente podía entender cuál era el sustento de esas afirmaciones. Pero hoy, ingeniero Vladimir, después de 3 años, volvemos al punto de partida. Va a ser el gobierno nacional el que ejecuta. La plata se va a ir para allá. Y el costo que hicieron los funcionarios de la empresa en el año 2011, en un tiempo, yo diría que récord, corriendo para buscar la cofinanciación de esas obras, es prácticamente el mismo. En ese entonces nos dijeron que eran 53.000 y pico, 54.000, y hoy ya nos acaban de decir que es prácticamente la misma cifra si uno le aumenta pues los costos de 3 años y medio transcurridos. Entonces eso quiere decir que los profesionales de la empresa de servicios públicos de Yopal hicieron bien los cálculos. Y no se equivocaron tampoco en la fuente, porque igualmente se había llegado a la conclusión de que era el río, finalmente, la fuente natural, y para eso creo que pues no necesita ser uno técnico, pero sí hay que hacer el ejercicio de revisar todas las variables para llegar a una conclusión que es a la que finalmente llegó la empresa contratada para hacer esta consultoría. Entonces, queda uno francamente atónito. Después de que transcurre este tiempo, entramos, y sigo en el contexto, me excusan si soy reiterativo, pero esto hay que hacérselo entender y hacerle claridad a la gente para que sepamos lo que ha pasado. Queda uno atónito después de que experimentamos con unos pozos profundos y se va una cantidad también de dinero y de tiempo, y hoy todavía estamos en licitaciones y esperando 2 pozos en proceso de contratación, uno ya contratado y uno funcionando al 30 o 40% de esos 4 megapozos. Y la sorpresa es que el Servicio Geológico Nacional hace 10 días, a través de su director, nos dice: con éxito el gobierno nacional acaba de entregarle 4 o 5 pozos a La Guajira, perforados a 500 y a 600 metros, con producciones superiores a 50 litros por segundo, uno de 80 litros incluso, a cargo y al pago absoluto del gobierno nacional. Y entonces uno dice: ¿qué pasa con Yopal? ¿Dónde está Casanare en el lugar de la agenda nacional? Y vuelve al contexto político. Tenemos una administración que el gobierno nacional desconoce, que el gobierno nacional no reconoce como una interlocutora válida, y ahí está el peso, queridos amigos que nos acompañan hoy, de las elecciones en política. Por eso les reitero que aunque la discusión es técnica, cuando uno elige a un representante tiene que saber que es la persona que va a ir a hablar por uno, y si uno tiene un interlocutor que ante el gobierno nacional no es reconocido, no es respetado, pues probablemente los resultados son los que tenemos hoy. Unos experimentos fallidos, altamente costosos y tremendamente perjudiciales para la salud, la integridad y la vida de 150 o 180.000 personas. Entonces eso para mí es el cuadro trágico de esta situación. Sin entrar a hablar de la planta modular, doctora Adriana, usted nos recibió en la única visita que le he hecho hace unos días a la empresa, donde un empresario, una persona que trabaja con este tema de las fibras de vidrio decía: no, es que anticipamos que eso iba a pasar, que eso se iba a romper, que la fabricación no era adecuada, e incluso llegó a hacer el ofrecimiento de decirnos que nosotros hubiéramos podido hacer eso y entregarlo hecho y probarlo, y que ahí sí nos pagaran o que nos dieran una forma de financiarlo, es decir, casi que gratis. Entonces uno dice: ¿dónde eso sea posible? ¿Cómo le explicamos a Yopal que nos gastamos 11.000 millones, que hoy hay embolatados ya como 9.000, 8.000 de anticipos, de giros, y unas controversias jurídicas y un elefante blanco allá, bueno, que está sirviendo, que hay unos tanques que en ciertas épocas del año sirven para que el agua se ponga en condiciones de mandarla a la ciudad? Perfecto, pero en todo caso allá están en entredicho más de 10.000 millones de pesos y una obra que debía estar funcionando en 3 meses, igual que los pozos profundos, y de la que hoy solo tenemos esas razones, controversias, reclamos. Hoy hay demandas incluso por el buen nombre de una persona que resultó presuntamente plagiada, un estudio adicional de 800 millones de pesos para ver qué hacemos con eso, en fin. Una escena verdaderamente dolorosa, señores, si ustedes tienen en cuenta, y vuelvo al escenario político, que esta es la administración que más plata de recursos propios ha tenido en la historia de Yopal,
que ha tenido, yo no recuerdo la historia del comportamiento del Consejo, pero este Consejo ha funcionado completamente afinadito, alineado permanentemente con la administración, e incluso el anterior, de manera un poco extraña, no atípica, y eso se lo dije a la Procuraduría el día que tuve que ir a hacer mis descargos en ese proceso que esperemos de resultados algún día. Le dije claramente, es extraño que en la misma sesión en que se niega la apropiación de los recursos para cofinanciar la obra en 2011, noviembre de 2011, se le otorgan facultades plenas al alcalde que llega, para que desde el 1 de enero, el día de su posesión, disponga, use, traslade y ejecute los recursos como a bien tuviera. Es decir, ese argumento, y vuelvo al tema político, desmiente por completo las cartas que enviara el señor alcalde de Yopal al Fondo de Adaptación diciendo que no podía gastar la plata porque el Consejo no le había aprobado el plan de desarrollo, que no tenía autorización, en fin, toda suerte de excusas que han sido también ampliamente difundidas y que finalmente son decisiones políticas. Y concejal Salamanca, yo respeto que usted diga que a nadie se le puede pasar por la cabeza tomar una decisión que pueda dejar sin agua a 150.000 personas, pero en la práctica, fíjese que hubo una cantidad de situaciones que indican que hubo algo ahí oscuro, hubo algo que no correspondió ni en lo ético ni en la responsabilidad política frente a una ciudad. Entonces, a mí eso me duele. Me excusan haberme extendido en este primer punto, pero es que hay que hacerlo, y cierro este asunto diciéndole, doctor ingeniero John Miller Domínguez, que a mí no me interesa que usted lo incluyan en esas discusiones. A mí me gustaría es que lo excluyan totalmente. Esa plata no tiene por qué salir del departamento de Casanare. Señores, yo creo que es mucho lo que hemos pagado. La facturación, doctora Adriana, usted me corrige, pero anualmente es de cerca de 14.000 millones de pesos lo que pagamos los usuarios de Yopal. En 3 años y pico, eso ya da más de 40.000 millones. Y aparte, me excusan igualmente ser reiterativo en este cálculo. Si ustedes hacen cuentas de que cada uno de los 27.000 usuarios de la empresa nos gastamos 2.000 pesos diarios, 2.000 pesos diarios en una bolsa, en la gasolina de la moto para venir a la Cruz Roja o para ir al estadio, o en comprar el neumático y amarrar la canal para que caiga el agua a la alberca, en fin, 2.000 pesos diarios. En promedio, entre el gran o el hotelero o el comerciante, el del restaurante que consumen mucho, y la casa más humilde, más pequeñita. Eso significa 60.000 pesos al mes, y eso significa que en esos 39 meses Yopal, por fuera de los impuestos, que también los subieron, por fuera de los impuestos, los yopaleños hemos pagado más de 60.000 millones de pesos, que sumados a la facturación superan los 100.000 millones de pesos. Los hemos pagado ustedes y nosotros, ya de ese lado de la barrera y de esta, todos somos ciudadanos, y hemos pagado 100.000 millones de pesos, y ahí me parece, ingeniero John Miller, que no se compadece el hecho, y yo sigo clamando, el funcionario del Viceministerio de Aguas, pues no tendrá la competencia, pero retransmítale a la doctora Natalia que nosotros estamos convencidos de que no es justo que Casanare y Yopal pongan la plata. Ese 10% que se ganó en el paro, lamento mucho que haya solo sido 10%. Y hago de paso el llamado nuevamente, porque es que aquí se satanizó la protesta ciudadana y el reclamo, y en un momento pareciera que nos invirtieron las cargas, pareciera que las autoridades, la primera autoridad de policía, que es el alcalde municipal, hubiera dicho, señores, la ciudad está en sus manos, miren a ver qué hacen, y el ministro fácilmente dijo, o lo toman o yo me voy y ustedes ven. Concejal, por favor, disculpe. Entonces, 2 minutos, presidenta, qué pena con usted. Lamento que haya sido solo el 10%. Yo sigo convencido, y ayer radicó el senador de Casanare una proposición para insistir en que el gobierno nacional pague la cuenta. Nosotros ya hemos puesto aquí enfermos y plata y una cantidad de desgastes, con todo y lo que eso pueda significar, y con todo y que yo, pues en medio de la situación, entendería eso casi que como un premio a la administración local, pero bueno, es nuestra administración y la elegimos, y ahí nos toca aguantarnos porque esa es la democracia, ¿sí? Paso al segundo punto, en la parte técnica. Me hubiera gustado, pero el sábado, ingeniero espero que esté acá y nos acompañe para que nos ilustre un poco más sobre el tema de la infiltración ribereña.
Alguna vez en la reunión de bomberos usted hizo la exposición un poco más clara del tema. Me hubiera gustado que acá usted hubiera hecho énfasis nuevamente en la mecánica de esa, o ahora si es posible. En segundo punto, señalar que viendo aquí los documentos, a mí me llama la atención que terminado el contrato de la consultoría hacia el mes de abril, bueno, está suspendido. Bueno, sin embargo, el transcurso de los 12 meses que iba inicialmente hasta el mes de abril, digamos que se cumplió y desde esa época se están mandando borradores, información al Viceministerio de Aguas para que comience la revisión. Y a mí me llama la atención que en los dos puntos que se han señalado, uno, la gestión predial, es decir, esa resolución para declarar como bienes de utilidad pública los predios apenas tiene como una semana de manada, de publicada, ¿sí? Entonces, me llama la atención que haya transcurrido tanto tiempo, porque son cosas que uno entiende que han debido preverse, que los propietarios, y ahí voy al otro tema que es el de la socialización, la gente dueña de esos predios, al menos, como dijo alguien, no se ha desmentido que no estaban informados. Finalmente, para cerrar, el riesgo de la línea de aducción hay que revisarlo, espero que hagamos esa visita. Y el tercer punto, a mí me preocupa altamente el análisis de la fuente y me llama la atención una expresión que hay en el informe, doctora Adriana, porque usted hizo mucho énfasis en que no se trata y a veces equivocadamente o por hacernos entender con la gente decimos que es el nuevo acueducto o el nuevo sistema, y usted bien lo ha dicho, se trata desde el sistema de captación y conducción y potabilización, ¿cierto? Pero es para resumir y para hacernos entender. Sin embargo, en uno de los apartes del texto dice construir la fuente. Entonces, bueno, construir la fuente de agua, yo sé que pudo haber sido ahí como un error la palabra no es digamos, la adecuada. Sin embargo, hay que señalar que en este momento el río Cravo Sur está generando toda suerte de conflictos, desde La Vega hasta La Manga, La Calceta, y hay una acción popular que acaba de ordenar unas obras de mitigación, y a uno le preocupa que igualmente en la audiencia donde estuvo el viceministro de Minas y el director del Servicio Geológico, el viceministro de Medio Ambiente anuncia con bombos y platillos que se va a hacer un POMCA para el Ariporo y para el río Cravo Sur. Entonces se ha tomado una cantidad de determinaciones delicadísimas, como primero levantar la restricción para urbanizar la zona suroccidental de Yopal. Concejal, mientras que a los habitantes del San Martín hay 10 manzanas que les dicen que los tienen que expropiar. Y bueno, ahora tenemos la línea de aducción arriba y el proceso de socialización incompleto, que a mí me gustaría que se revise, y el tema de fondo, que es el tema ambiental y de cuidar la fuente de abastecimiento futuro de agua de Yopal, porque por un lado nos dicen que se va a secar y por el otro lado que nos va a haber una avalancha que va a borrar la ciudad. Esa es la reflexión. Muchas gracias.